Hola, hola, ¿cómo va, chicos, chicas del Otto Kraus? Bueno, acorde a lo prometido, ¿no? Acorde a lo que habíamos planificado, vamos a explicar de manera elemental, como es siempre esta línea de vídeos, de clases audiovisuales, el cálculo resistivo de una soldadura. Bien, en principio, una soldadura es una unión permanente, lo que significa que para deshacerla, para desarmar, ¿no? Esa pieza que fue soldada, hay que cortar la soldadura o romper la pieza. Hay una unión semipermanente, ¿no? Por ejemplo, que puede ser aquella que es roblonada o remachada, ¿no? Simplemente cortamos el remache o el roblón. Y finalmente las uniones transitorias, que son aquellas que están las piezas unidas por bulones o tornillos. Bien, en el caso de las soldaduras, la definición de soldadura es un proceso térmico, ¿no? Es decir, con aporte de calor y con o sin material aportante, material de aporte. La soldadura más empleada es la soldadura eléctrica por arco voltaico y puede utilizarse el electrodo revestido, que es la soldadura convencional, o la protección, el electrodo protegido por gas, como es el sistema MIG, o también con electrodo de tungsteno y material de aporte complementario, que es el sistema TIG, ¿no? Bien, pero todo eso corresponde o responde a la tecnología de la soldadura, cosa que van a ver en los cursos prácticos de taller o en materias tecnológicas. En este caso vamos a abordar, y de manera elemental, como dije, el cálculo resistivo de una soldadura. Bien, básicamente podemos decir en líneas muy generales que tenemos dos tipos de soldaduras. La soldadura a tope y la soldadura en ángulo. La soldadura a tope, como ven en este dibujo que les hice, es básicamente soldar dos placas, ¿no? De metal, de acero, por ejemplo, y este tipo de soldaduras solamente puede trabajar a la tracción o compresión, es decir, que admite dos tipos de solicitaciones, tracción o compresión. La carga que puede soportar la soldadura, ¿no? La carga aplicada a la soldadura P, responde a esta simple ecuación. Es el producto de la tensión de trabajo de la soldadura, el sigma de la soldadura, que vamos a después ver que responde a una norma, ¿no? Multiplicado por la superficie soldada, es decir, el espesor de la placa y el largo de la placa, B y T. ¿Sí? Es muy sencillo. En el caso de las soldaduras en ángulo, ya la cosa cambia, porque el cordón de soldadura, que tiene una cierta longitud L, visto de perfil, presenta las siguientes dimensiones. Tenemos C, que son los catetos, que vamos a considerarlos iguales, dimensiones iguales, y esta dimensión, acotada de esta manera, ¿no? Formando un ángulo de 45, denominada garganta. Bien, en principio, la garganta es el producto de uno de los catetos, recordamos que los catetos los consideramos iguales, por el seno de 45, ¿no? Es elemental. Una vez que conocemos esta dimensión, la garganta del cordón de la soldadura, la multiplicamos por la longitud total del cordón y tenemos S sub E, que es la sección efectiva de la soldadura, dato fundamental, ¿no? Finalmente, cuando tenemos la sección efectiva de la soldadura, la multiplicamos por la tensión de trabajo de la soldadura. Y acá vamos a hacer una explicación. Cuando hablamos de soldadura en ángulo, este tipo de soldaduras, a diferencia del anterior, puede absorber o puede trabajar a 4 tipos de solicitaciones bien diferenciadas: a tracción, a compresión, a torsión y a corte. Pero, por la geometría del cordón, este tipo de soldaduras rompe siempre al corte. En consecuencia, siempre las vamos a calcular al corte. Es decir, una soldadura en ángulo se calcula siempre al corte, independientemente si después va a trabajar a flexión, a compresión, a tracción, etc. En consecuencia, la tensión de trabajo va a ser siempre la tensión de trabajo al corte, ¿sí? Y acá nos vamos a remitir, como dije, a una normativa
Vamos a emplear en este caso la norma AWS, que responde a la Sociedad Americana de Soldaduras. Y nos da justamente la tensión de trabajo en corte, en tracción y en compresión. ¿Sí? Tenemos que la tensión en corte o en cortante es de 790 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá yo voy a hacer una aclaración con respecto a las unidades. Yo sé que la tensión tenemos que expresarla en kilopascales, en megapascales, siguiendo la nomenclatura del CIMELA, etc. Pero a efectos didácticos, yo, como dije en otros vídeos, utilizo estas unidades justamente por este motivo, porque resultan didácticas, ¿no? Tanto en la explicación como en el cálculo. Después ustedes, lógicamente, harán la conversión correspondiente, ¿no? Por los factores de conversión, usando simplemente una regla de 3 simple. Bien. La tensión en tracción es de 910 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y la tensión en compresión es de 1260 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, de esta forma se puede calcular, y de esta manera muy sencilla, estos dos tipos de soldaduras. Yo les voy a poner en el Classroom unos problemas de cálculo que no son trabajo práctico, son simplemente para que ustedes lo ejerciten, porque después todo esto lo vamos a emplear, todo este tipo de cosas que vamos explicando, ¿no? En relación al cálculo de los órganos o elementos o piezas de máquinas, lo vamos a aplicar cuando hagamos un proyecto de alguna máquina, ¿no? Que será seguramente el primer proyecto que haremos, será el de una cinta transportadora o banda transportadora. Bien, entonces nos vamos a encontrar, si Dios quiere, la semana entrante, ya en alguna clase, en alguna videoconferencia, vamos a hacer Zoom, ¿no? Para ya empezar a tratar de definir la parte de órgano de máquinas y empezar con el proyecto de alguna máquina concreta. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro.